Bien, buenas tardes. Gracias a quienes ya nos acompañan. En nombre de Así es, la Fundación Konrad Adenauer y de Así Estrategias, les damos la más cordial bienvenida a este foro virtual en el que hablaremos sobre criptomonedas y si estamos listos para ellas. Para comenzar con el programa de esta tarde, le doy la bienvenida a Pablo Hurtado, secretario ejecutivo de Así es, quien dirigirá unas palabras. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos quienes hoy nos acompañan. Esas ya más de 130 personas que nos están acompañando y quienes lo hacen por medio de la transmisión Facebook Live. Es realmente un gusto y un honor de parte de Así es y Así Estrategias, la empresa mercantil vinculada a Así es, que con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer realizar esta muy interesante actividad. Debo mencionarles, recibimos más de 600 solicitudes de inscripción y eso pues evidencia la relevancia, la importancia del tema, que por supuesto ya desde hace algún tiempo, años, me animo a expresar. Creo que todos hemos escuchado pues, en radio, televisión, noticieros, en algún aula de clases, reuniones de trabajo, incluso hasta espacios sociales. Hemos escuchado de esto, de las criptomonedas, del Bitcoin, las experiencias de algunas personas, ¿verdad?, que han tenido al respecto, e incluso hasta hemos recibido pues, en redes sociales invitaciones o aparentes invitaciones a invertir en criptomonedas, algunas fake news sobre cómo determinada persona llegó a hacerse millonaria en forma instantánea, en fin, una cantidad de información y hasta memes, por cierto, algunos muy buenos y muy divertidos, pero hemos estado recibiendo información de esto y sin embargo, pues lo miramos como un tema de un grupo en particular, de un grupo de expertos o hasta en una forma casi lúdica. Sin embargo, todos quienes nos acompañan no me dejarán mentir que a principios del mes de junio el tema se convirtió en altamente relevante para, y me atrevo a decir, todo Centroamérica y Guatemala no es la excepción, porque como sabemos en El Salvador, ¿no?, en el hermano país de El Salvador, se aprobó una ley a propuesta del organismo ejecutivo para establecer o reconocer la criptomoneda del Bitcoin como moneda de curso legal. Vale la pena destacar, fueron 62 de los 84 diputados salvadoreños quienes aprobaron esta ley y si no me equivoco, ahí a los expertos me corregirán, creo que 90 días, 3 meses después ya estará por entrar en vigencia esta ley. Y eso, por supuesto, nos cambió por completo la perspectiva de esa visión social muy a la ligera del tema y se ha llegado a convertir casi hasta en una preocupación. Una preocupación sobre todo y en la medida en que, como sabemos, las relaciones de todo tipo, sobre todo comerciales, profesionales y demás naturaleza que existen con El Salvador, con empresas, con personas del Salvador, es inmensa. Entonces, Así es, con el apoyo reitero, la empresa Así Estrategias, pues empezamos a plantearnos, miren, esto es algo importante, esto es algo relevante, es algo complejo también, por supuesto, y no podemos ser ajenos a esto. De esa cuenta, pues conversando con Mariano Rayo, quien nos apoyará en la moderación el día de hoy, pues empezó a surgir, bueno, ¿qué hacemos? Y se lo digo muy abierto y con mucha honestidad. ¿Qué hacemos? Sabemos que tenemos que hablar de esto, pero ¿de qué? ¿Con quiénes? ¿A quiénes invitamos? Y así poco a poco, pues fuimos, y con mucha premura,
dándole forma a este foro que hoy nos reúne. Y justamente el título responde perfectamente a la intención, al objetivo que buscamos. Estamos listos para las criptomonedas y de ahí, pues, el poder acceder y tener, pues, el contacto con los muy reconocidos expertos y expertas que hoy nos acompañan, a quienes en serio quiero agradecer su disposición desde que les hablamos, pues de inmediato la respuesta. Yo debo decirles, hasta para estas palabras de bienvenida, no tengo ni muy claro de qué les iba a decir. O sea, es un tema que a los que estamos alejados nos inquieta demasiado, pero pues a la experta y los expertos que nos acompañaran el día de hoy, mi percepción fue que hasta se entusiasmaron, con este foro, lo cual agradecemos y valoramos inmensamente. Así que para dar inicio y poder arrancar de lleno y escuchar a los expertos que seguro nos van a ilustrar mucho, no me resta sino agradecer y dar la bienvenida a Leslie Machorro, abogada experta en protección de datos, tecnología blockchain y criptoactivos, quien, debo decir con enorme satisfacción, ya ha colaborado anteriormente con ASIES y confiamos que lo continúe haciendo, al igual que el resto de los panelistas. También un especial saludo y agradecimiento al doctor Juan Diana, abogado especializado en regulación financiera de la firma Brum Costa y también investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo del Uruguay, un think tank al igual que ASIES. Muchas gracias y sobre todo por la hora en que Juan, sabemos que nos estás dando este espacio, sabemos que hay una diferencia de horario y de verdad muchas gracias por eso. Por supuesto, y también no la primera vez que nos acompaña y es un enorme gusto para nosotros, el doctor Johnny Gramajo, gerente económico del Banco de Guatemala. De verdad, muchas gracias por siempre estar en disposición de acompañarnos. También nos interesaba mucho el enfoque académico y por ello pues agradecemos la participación de Olaf Dirmat del Centro de Análisis de Decisiones Públicas de la Universidad Francisco Marroquín y la UFM Market Trends, y por supuesto nuestro moderador Mariano Rayo, quien tendrá la interesante tarea de ir orientando la conversación que se llevará a cabo esta tarde. Así que a todos, ya llevamos más de 180, 190 participantes. Muchas gracias por acompañarnos, por hacer el tiempo y pues sin más dejamos ya en el uso de la palabra a nuestro moderador. Así que muchas gracias y muy feliz tarde para todos. Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias a quienes han conectado. Mi función de moderador va a ser bastante sencilla, vamos a concederle 10 minutos a cada uno de los panelistas, un máximo de 12. Haré una pregunta inmediata a los panelistas sobre su presentación y después de que se concluya en el orden, pues vamos a abrir para las preguntas de los participantes. Les pediría, por favor, que más que el chat utilicen la sección de Q&A, de las preguntas y respuestas, para que junto a Ana Lucía podamos ir clasificando y en su momento pues ya dirigir las consultas directas a cada uno de los panelistas. A la pregunta si esto está siendo grabado, sí está siendo grabado. Ana Lucía se encargará posteriormente de indicarles, estará en Facebook y en las distintas redes sociales de ASIES. Así que sin más introducción, ya Pablo habló del contexto, le quiero conceder la palabra a Leslie para que nos haga la primera presentación. Leslie, por favor, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero dar las gracias a ASIES y a Konrad Adenauer por la invitación a participar en este foro. Estoy segura que muchos de ustedes han escuchado hablar de las criptomonedas durante algunos años, pero especialmente en el último año ha llamado la atención el incremento exponencial de su adopción, la incursión de actores institucionales en el mercado y la intervención de autoridades públicas, de alguna manera u otra.
A simple vista parece ser un tema muy complejo, muy controversial, pero creo que lo justo es que partamos comprendiendo qué son las criptomonedas. Y es que las criptomonedas son medios digitales de intercambio. Se trata de una especie de moneda electrónica que utiliza un cifrado digital en sus operaciones. La primera criptomoneda y la más popular hasta ahora es Bitcoin. Después de Bitcoin se han creado muchas más. Algunas fuentes incluso citan que ya van siendo alrededor de 10.000 criptomonedas. Satoshi Nakamoto publicó el white paper de esta moneda en noviembre de 2008, describiendo un proyecto para crear una moneda digital que sirviera para contabilizar y transferir valor de persona a persona y sin la intervención de terceros. Fue así como nació Bitcoin, una moneda alternativa de control descentralizado, sin respaldo ni control de ningún estado o banco central. Para comprender un poco el contexto que motivó la creación de esta criptomoneda, recordemos que en el año 2008 se atravesaba una crisis económica mundial propiciada por la política monetaria de Estados Unidos. Se dice que ha sido la crisis más grave después de la Gran Depresión. En el ambiente, en ese momento existía mucha insatisfacción, desconfianza hacia las autoridades monetarias y las instituciones bancarias, principalmente porque quedó en evidencia que la política monetaria de un país causó estragos en todo el mundo y dañó a millones de familias que perdieron negocios, trabajos y patrimonios. Bitcoin entonces, en cierta forma, fue una especie de respuesta en rebelión al sistema centralizado de la banca, cuyo espíritu es traer de vuelta el poder a la gente, agilizar transacciones, sobre todo darle acceso financiero a toda esa parte de la población que está desbancarizada y permitirles también así generar riqueza. Bitcoin entonces es una especie de moneda intangible que puede ser utilizada como depósito de valor y como medio de pago, similar al dinero físico. La razón por la que esta moneda ha adquirido mayor valor y confianza de las personas, a pesar de las circunstancias poco comunes de su creación, es su transparencia y su seguridad. Y es que hablamos de seguridad porque la plataforma tecnológica que utiliza Bitcoin es blockchain o la cadena de bloques, que es una tecnología de contabilidad distribuida. Es tan segura que algunos países incluso la están incorporando en sus regulaciones como un tema de política pública. Tendríamos que destinar otro día para hablar sobre esta tecnología, porque es un tema muy amplio y muy interesante. Seguramente también algunos de ustedes han escuchado que algunas de las oportunidades que presentan las criptomonedas son su rentabilidad en algunos casos, la agilidad de sus operaciones y los costos bajos de transferencia. Para darles un dato anecdótico respecto de este tema, en octubre de 2020 se llevó a cabo una de las mayores transferencias de Bitcoin de la historia, por más de 1.000 millones de euros y con un costo de comisión de apenas unos 3 euros. A pesar de estas propiedades o estas oportunidades, también debemos reconocer que existen debilidades y riesgos a considerar detenidamente. Por ejemplo, las operaciones hechas con Bitcoin son irreversibles. Preocupa que se hace difícil la prevención del lavado de dinero a través de este sistema y claro está, preocupa el aspecto de la volatilidad de sus precios. Adicionalmente, preocupa que si los bancos centrales desconocen la cantidad de dinero que ha sido gastado y transferido en un país, podría tener implicaciones serias en la política monetaria y la medición de la inflación, las tasas de interés e incluso la propia política fiscal. No solo ya existe una adopción masiva de criptomonedas, sino que su uso está trascendiendo de ser un simple medio de pago a convertirse también en un medio de financiamiento de movimientos terroristas. En algunos casos, también se está utilizando como un medio para evadir sanciones económicas internacionales,
manipular mercados macroeconómicos, entre otros. Sumado a esto, en los últimos años ocurrieron 2 eventos importantes que alertaron sobre la urgencia de regular las criptomonedas. Uno de ellos fue que en el año 2019, la red social Facebook anunció que preparaba el lanzamiento de una criptomoneda global, la cual pretende dar acceso a billones de personas, a mercados y fronteras a los que antes no han accedido. Esta noticia tiene implicaciones económicas, políticas, sociales que tendríamos que analizar en otra reunión, pero lo dejaremos por ahora en el tintero. El segundo evento importante fue que China anunció que ya está casi lista para lanzar su yuan digital, emitido por su Banco Central. Desde que China hizo este anuncio, de hecho, anunció que estaba trabajando en ello desde hace algunos años, desde que lo hizo, causó gran preocupación mundial y muchos países comenzaron una carrera regulatoria para trabajar en sus propias monedas digitales estatales. El último reporte que leí esta semana, publicado por PricewaterhouseCoopers acerca de las monedas digitales estatales, indica que ya hay al menos 60 países trabajando en su proyecto de moneda digital estatal. Por supuesto, los proyectos están en distintas fases. Algunos de ellos están todavía en fase de investigación, otros están en fase de pruebas técnicas, económicas, y otros ya tienen planes pilotos andando. Dentro de los países más avanzados están, ya les mencioné, China, también podemos mencionar Bahamas, Camboya, Suecia, Uruguay, Surcorea, entre otros. La Unión Europea no se queda atrás. Ellos como bloque regional también llevan un tiempo trabajando aceleradamente en su proyecto del euro digital. Se espera que estará listo aproximadamente en el año 2023. Es un estimado. Ahora bien, a estas alturas de la conversación yo creo que ya nos ha quedado más que claro que es clave para las criptomonedas que sean reguladas. Se han vuelto en un tema de importancia e impacto geopolítico y que está urgiendo a todos los países del mundo a resolver los desafíos regulatorios que conllevan, partiendo porque al día de hoy no existe un consenso internacional, un consenso incluso nacional sobre la naturaleza jurídica de las criptomonedas. Distintas jurisdicciones lo están aproximando el tema desde varias perspectivas. Por ejemplo, algunos lo aproximan como un activo financiero, como una moneda electrónica, como una divisa extranjera, como un bien intangible o incluso como un patrimonio digital de disposición. Sin perjuicio de lo anterior, ya se observan grandes avances regulatorios a nivel mundial. La tendencia es que los países están optando no por regular las criptomonedas en lo individual, sino más bien se están regulando sus ecosistemas. Por ejemplo, se está regulando a los prestadores de servicios, las compañías de cambio de monedas, los exchange, las licencias que estos deben procesar para poder operar, los impuestos que deben pagarse sobre las rentas que generen las transacciones, entre otros. Para dar algún ejemplo de los procesos de regulación al día de hoy, les puedo mencionar que en Estados Unidos aún no existe una legislación federal, pero 42 de sus 50 estados ya han estado regulando las criptomonedas desde una u otra perspectiva. En el caso de Europa también se ha avanzado ya en un reglamento europeo relativo a los mercados de criptoactivos. También está acelerado este proyecto y se espera que entre en vigencia entre el año 2022 a más tardar inicios 2023. En el caso de Asia también no es la excepción, sobre todo Singapur y Hong Kong han hecho cambios relevantes, regulaciones relevantes. Ellos lo están aproximando desde la perspectiva de protección contra el lavado de dinero, asegurarse que no se utilice como un medio para financiamiento de terrorismo. Y en el caso de Latinoamérica,
que los países que ya han hecho alguna regulación, puedo mencionar a México, que ha estado regulando a través de su ley FinTech, y Colombia está preparando también un proyecto de ley para regular a las compañías de cambio. Cierro con... Leslie, 2 minutos, por favor. Ok, cierro con traerles a la reflexión de por qué nos debe importar lo que esté regulando otros continentes, lo que se esté regulando en otras partes del mundo, respecto de las criptomonedas, claro. Y es que las criptomonedas provienen de tecnologías que no conocen fronteras, no tienen jurisdicción específica. Entonces, lo que se esté regulando en Europa o en otras partes del mundo, finalmente le será aplicable de una manera u otra a las criptomonedas que pretendamos transar acá en América Latina, obligando gradualmente a este continente a adaptarse a los estándares que ellos vayan fijando para este mercado, así como ha sucedido con otros grupos de normas a través de la historia. Con eso cierro mi participación. Muchas gracias por su atención. Gracias, Leslie. Una pregunta. Has hecho mucho énfasis en el tema de la regulación, de la necesidad de regular criptomonedas, pues por los distintos argumentos que has presentado. Sin embargo, para los bitcoiners, como un término genérico de todas las personas que comercializan, que hacen trading con criptomonedas, pues eso resulta como veneno. ¿Qué les responderías tú a ellos, sobre todo ahora que has no solo mencionado criptomonedas, Litecoin, Bitcoin, hablaste también de monedas digitales de Banco Central? ¿Por qué, a tu criterio, es importante una regulación en ese sentido? Sí, entiendo perfectamente el concepto de veneno que menciona, porque precisamente el objetivo de las criptomonedas, su creación era independizarse del sistema de control, ser un sistema no controlado por nadie, sino por todos al mismo tiempo. Entonces, resultaría contraproducente regular, por ejemplo, Bitcoin o las otras criptomonedas. Ahora bien, lo que sí es sumamente importante es regular su ecosistema. Esto viene resultando incluso beneficioso para las monedas, porque esto es un referente o un marcador de la madurez que están alcanzando las tecnologías circundantes. Por ejemplo, esta semana, no sé si vieron algunos de ustedes la noticia de que el banco BBVA comenzará a ofrecer servicios de compra-venta de Bitcoin y custodia de Bitcoin en Suiza, por este momento solo en Suiza, que es el país que tiene la mayor regulación en materia de criptoactivos en el mundo. Esto es lo que muchos agentes institucionales estaban esperando, muchos inversionistas, una cobertura o un marco de seguridad legal para poder ser parte de ese ecosistema independiente que no es dirigido por la política económica o monetaria de ningún país. Gracias, Leslie, muy amable. Vamos a concederle la palabra a los 10 minutos, máximo 12, a Juan. Juan nos está conectado desde Uruguay. Agradecemos mucho que haya aceptado la invitación para participar en este seminario por internet. Por favor, Mariano, el gusto y el placer es mío, realmente. En ese sentido, agradecer a la Fundación Así Es y también a Konrad Adenauer por la oportunidad de participar en este panel. Sin más preámbulo, yo lo que voy a intentar es aquí compartir pantalla. Si no sale, bueno, no hay problema, pero trataremos de compartir. Pido si me confirman que se ve correctamente como ya empezar. Ana Lucía, Estamos perfectos, Sí, Juan. está bien, Juan. Perfecto. Impecable. Bueno, me faltó agradecer a Leslie también. Es espectacular la parte introductoria, que siempre viene bien para ver dónde estamos colocados, dónde estamos parados, o de qué estamos hablando cuando hablamos de criptomonedas, ¿no? Ahora, yo, siguiendo el título de la presentación, esa pregunta disparador, que me pareció muy inteligente y muy atinada, como para hablar de todos estos temas, se me ocurrió un poco presentar el panorama actual y desafíos regulatorios en América Latina, a los que tienen un conocimiento técnico un poco más avanzado en el tema. Desde ya les pido disculpas por razones de tiempo.
es inevitable incurrir en algún tipo de generalizaciones. Hoy Leslie mencionaba que hay aproximadamente 10.000 criptomonedas. Yo simplemente voy a hacer el comentario de que hay varios subtipos. Bitcoin es el más destacado y tiene varias particularidades que le hacen la moneda descentralizada por excelencia, ¿no? Pero hay varios subtipos, entonces ya adelanto el tema de que se hace inevitable incurrir en ciertas generalizaciones de forma tal de lograr un mejor entendimiento dentro del tiempo que tenemos para la exposición. Bien, bueno, yo me pregunto ahí como punto de partida, ¿existe un punto de partida en cuanto al aspecto regulatorio? La realidad es que sí. Los países de América Latina, como miembros del GAFILAT, ¿bien? Es decir, ese organismo subregional del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el que se dedica a elaborar recomendaciones en materia de prevención de lavado de activos, ya este tema lo previó en junio de 2019, actualizó su recomendación número 15, y básicamente no voy a entrar en detalles técnicos, pero ustedes van a tener seguramente disponible la presentación, pero básicamente lo que hizo fue recomendar a los países a que, bueno, elaboren normativa en materia de prevención de lavado. Lo dividió en dos grandes categorías: son los proveedores de servicios de activos virtuales y los activos virtuales en sí mismos como objeto de regulación. Lo que le dijo a los países es, bueno, la idea es, o lo recomendable, lo deseable sería que existan ciertos tipos de licencias o autorizaciones, y a su vez se le aplique controles, bueno, de origen de fondos, beneficiario final, todo lo que seguramente muchos de ustedes conocen en lo que es la prevención de lavado de activos. También Leslie mencionó la dificultad que hay en el tema, eso es innegable. El GAFI está avanzando también en lo que es la mejor manera de implementar este tema en lo que atañe a los controles referidos, ¿no? Y bueno, ahí un poco incluye la definición de las personas o entidades que estarían sujetas bajo regulación, que se dedican al intercambio entre activos virtuales, transferencia, custodia, provisión de servicios financieros vinculados a ese tema. Simplemente quiero aclarar que la definición de GAFI que estamos viendo acá, y a la que yo me estoy refiriendo, es de activos virtuales. Es una categoría mucho más amplia que la categoría que nos convoca hoy, que es criptomonedas. Las criptomonedas se enmarcan dentro de la categoría más amplia y muy amplia de activos virtuales. Bien, entonces vean que muchas veces inferimos que estamos siempre hablando de Bitcoin, que es la criptomoneda más famosa, pero yo insisto y trato de transmitir siempre la idea de que Bitcoin al final es la punta del iceberg, un iceberg que es muy grande, muy profundo y muy complejo, con todas las dificultades técnicas, legales, de prevención de lavado, que eso puede aparejar, ¿no? Bueno, ¿y hacia dónde nos lleva esto? ¿A qué me refiero con eso? Es decir, bien, el GAFI recomienda regular esto en materia de prevención de lavado. Ahora, para eso yo tengo que definir la naturaleza jurídica, que también lo mencionaba Leslie. Tengo que definir la autoridad competente en materia regulatoria. Tengo que actualizar los marcos jurídicos vigentes en este tema. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos la parte una cierta parte, que es la parte de la prevención de lavado de activos, pero nos encontramos con desafíos regulatorios en el sentido de que yo tengo que tener una regulación operativa. Es decir, tengo que definir pautas y controles y reguladores, que para eso tengo que ver el disparador esencial de este tema, es definir la naturaleza jurídica. Es decir, es un bien incorporal de derecho común, es un valor, es decir, un security en términos de habla inglesa, es dinero, es una especie de dinero privado. Se habla mucho de moneda, pero el concepto de dinero como método de intercambio, como reserva de valor, como forma de pensar los precios, es decir, la función de unidad de cuenta. Y eso no está definido, y yo creo que es una discusión abierta, porque en definitiva estamos viendo un proceso de transición importante, ¿no? Y bueno, como les decía, esto tiene impacto laboral, sistema financiero, seguridad social, tributario, civil. Tiene una gama de impacto que quizás por momentos se pierde de vista, pero es realmente importante. Entonces, como principales claves regulatorias, recién Mariano le preguntaba a Leslie el tema de la necesidad de regular. Yo creo que la regulación muchas veces es vista como un impedimento, o como un escollo, o como un problema, y en realidad
la industria misma, por la interacción con el sistema financiero, está pidiendo cierta regulación, o al menos esa es mi experiencia en la materia, por un tema de seguridad jurídica, es decir, de conocer las reglas de juego y hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo ir, o cuáles son mis limitaciones, hasta dónde puedo ofrecer un servicio o hasta dónde no, o readaptar las licencias del sistema financiero tradicional que hoy tenemos en los distintos países. Entonces, con esa lógica creo que hay que buscar un carácter interdisciplinario, convocar al sector público-privado, pero también al área legal, al área económica, al área tecnológica. Esto es muy complejo, no se puede incurrir en lo que yo llamo esa regulación de escritorio, puede ser muy perjudicial. Hay que llegar a acuerdos terminológicos, ¿bien? Evitar utilizar términos complejos o que no sean jurídicamente irrelevantes. Hay que reconocer esta realidad compleja que les decía. Tengan presente que hay muchos tipos de criptomonedas. Bien, y un poco para mostrar cómo se ha abordado esa problemática, o a ver, esa especie de diagnóstico que yo le llamo en lo que es América Latina, yo siempre recomiendo una publicación que creo, si mal no recuerdo, les pido disculpas por no recordar exactamente, pero creo que fue en enero de este año. Esta publicación que están viendo en pantalla es un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONG y promocionado, y también estuvo en la investigación, la ONG de Bitcoin Argentina, que es muy buena en materia de difusión, donde hace una especie de repaso de los marcos jurídicos vigentes en América Latina. Obviamente no tiene el caso, por ejemplo, de El Salvador, que lo vamos a tocar muy por arriba. No lo tiene incorporado porque eso es de junio, es absolutamente reciente, pero en términos generales los países lo que hacen, hay algunas categorías que se pueden distinguir en cómo han encarado este tema, en cómo han considerado este tema. Es ausencia de regulación, que es el régimen del Código Civil. En ese caso, por ejemplo, nos encontramos nosotros, Uruguay. Después puede haber alguna regulación parcial, es decir, solamente efectos tributarios, bien, prevención de lavado, sistema de pagos, métodos de contabilidad. Eso al menos yo le llamo una regulación parcial. Regulación integral es el caso de Venezuela. Prohibiciones, total o parcial, Bolivia y Ecuador. Bien, no recuerdo exactamente cuál de los dos, pero pido disculpas nuevamente, pero si mal no recuerdo, creo que es Bolivia que prohíbe la utilización con fines de pago, no como inversión, ¿no? Que es la otra faceta. Y bueno, todos han coincidido en esa advertencia, ¿no? que los reguladores generalmente hacen por lo que mencionaba Leslie también, el tema de la volatilidad, los riesgos, si lo tomo como una inversión, toda esa pérdida de capital que me puede implicar. Entonces, un poco era ineludible, me parece, el tema de El Salvador, tocarlo, simplemente hacer el disclaimer correspondiente, que son elementos muy preliminares y es una visión en términos relativos distante, ¿no? de quien se radica en Uruguay y ve la realidad de América Latina desde ese punto. Pero bueno, puede generar un posible efecto dominó en otros países. Hay algunos otros países que reconocen moneda de curso legal, aquella que otros estados declaren como tal, entonces hay un efecto cascada en el reconocimiento. También se van a generar seguramente desafíos en materia de volatilidad y liquidez, esa especie de interacción de respaldo del fondo de inversión, el fideicomiso que va a constituir el Estado salvadoreño para respaldar ese tema y garantizar la libre elección entre el dólar estadounidense y el Bitcoin. Puede seguramente generar una especie de desarrollo de la industria minera y energías renovables. Se hablaba del tema del minado con la energía de los volcanes, en el caso de El Salvador, y eso es un poco también el objetivo económico, el impulso. Y bueno, se puede generar algunas tensiones políticas con organismos financieros internacionales, ¿no? El Banco Internacional de Pagos, el Fondo Monetario Internacional, porque en definitiva no quieren ver, no sé si la palabra es amenazada, pero bueno, por lo menos no quieren ver cierta competencia en la moneda en que ellos otorgan los créditos, ¿no? Y ya ha habido algún intercambio o algún mensaje en el sentido ese de la tensión que estoy mencionando. Simplemente para finalizar, creo que estoy bien de tiempo, la pregunta, ¿no? Es decir, la pregunta que nos hacemos al inicio es si estamos listos para las criptomonedas. Es decir, obviamente como se podrán imaginar, no hay una respuesta única, y las realidades de cada país son muy disímiles, muy distintas.
si bien se pueden distinguir algunos aspectos comunes. 2 minutos, Juan, por favor. Perfecto. Entonces, como les decía, yo creo que la respuesta a esta pregunta, que es el disparador de la presentación, va a depender del nivel de educación financiera, de cómo entendamos el fenómeno, de hasta dónde lo tomemos como una inversión o hasta dónde como un sistema monetario. Bien, va a depender del avance que tengamos en los marcos regulatorios, en la disposición que haya en la sociedad de utilizar este tipo de instrumentos de intercambio de valor de forma generalizada, la infraestructura tecnológica, el minado que mencionaba hoy, toda esa industria que se genera alrededor de este tema, y en definitiva la voluntad política, que tenemos que ser realistas, ¿no? Muchas veces los profesionales del derecho no tomamos en cuenta estas cosas, pero creo que la voluntad política en este tema, o la dirección política con la que se tome este tema, va a ser determinante a si en definitiva un país o una sociedad o América Latina está listo para las criptomonedas. Así que bueno, de esa manera, muchísimas gracias de nuevo por la participación y quedo abierto a cualquier tipo de pregunta. Gracias, gracias Juan. Una pregunta del seguimiento que le estás dando tú a todo este proceso de las regulaciones, de qué está haciendo cada país. ¿Tú qué ves? ¿Que va a haber un efecto dominó? Que ya, por ejemplo, Panamá anunció que iba a introducir una iniciativa de ley para un reconocimiento de curso legal de criptomonedas, no hablo específicamente de Bitcoin. Honduras, el caso de Roatán, por ejemplo, que también ha dicho claramente, miren, no solo es El Salvador, ya aquí en la isla de Roatán, que se puede pagar de curso el Bitcoin. En fin, ya empiezan a surgir ciertas cosas, ciertos estudios, ciertos esfuerzos, pero tú que observas la región, ¿tú crees que se va a acelerar a partir de la decisión de El Salvador o vamos a continuar en una situación en que, bueno, veamos qué pasa, esto es una burbuja, veamos qué dice la Fed, qué dicen los europeos, qué dicen los grandes bancos? ¿Cuál es tu percepción de lo que observas de los distintos desarrollos en la América Latina? Mariano, primero que nada, muchas gracias por la pregunta, me parece súper atinada. Y por lo menos lo que es mi impresión, no sé cómo lo ven ustedes ahí en la región más cercana, pero mi impresión es que esto va a generar cierta resistencia o por lo menos cierta expectativa o lo que yo llamo actitud de expectativa, es decir, de esperar un poco cómo se van desarrollando. Hay algunos países que han visto la acción de El Salvador como un poco apresurada, es un término valorativo, pero son términos que se utilizan y se ven en el fenómeno. Entonces, yo lo que no me da la impresión es que se genere un efecto de especie de dominó de forma rápida o automática o masiva, ¿no? No lo veo. Creo que hay, por lo menos esta parte más contra el sur, es un poco más conservadora en ese sentido. Va a tomar el asunto y el caso de El Salvador con especial atención, observación, y de a poco creo que va a ir encarando el tema o haciendo algunos cambios regulatorios. Creo que la actitud es expectativa, y si la pregunta es concretamente si se va a generar un efecto cascada de forma rápida o a corto plazo, la respuesta es que no veo que se genere eso. Muchas gracias, Juan. Le damos la bienvenida al doctor Johnny Gramajo, gerente económico del Banco de Guatemala, con su intervención, haciendo la aclaración que el doctor Gramajo hablará de manera personal, no va a representar la posición institucional del Banco Central de Guatemala. Johnny, por favor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariano. Antes que nada, agradecer la cordial invitación de ACIES. Es un privilegio estar con ustedes. Al igual que Juan, yo me voy a permitir compartir mi pantalla, esperando que se pueda ver con facilidad. Si me pudieran... Estamos listos, Juan. Estamos listos, Johnny. Todo muy bien. Perfecto, muchas gracias. Empezaría hablando un poco de los antecedentes. En realidad, de mi presentación voy a obviar varias cosas que ya fueron dichas por Leslie y también por Juan, pero quisiera enfatizar en algunas cosas por razones de formación y de trabajo, y básicamente algunos aspectos de naturaleza monetaria. El primero es que efectivamente las criptomonedas, como bien dijo Leslie, empiezan a ser relevantes luego de la crisis financiera de 2008-2009.
En adición al descontento que destacaba Leslie, yo agregaría que esto también fue porque las medidas que adoptó Estados Unidos de impulso, particularmente monetario, pues generó, en adición a la parte fiscal, generó una abundancia de liquidez a nivel internacional. Esa abundancia de liquidez con un ambiente de bajas tasas de interés cercanas a cero, pues genera interés en otros activos financieros que pueden servir de refugio contra la desvalorización del dólar, dado los impulsos fiscales y monetarios fuertes, pero también interés sobre una tecnología que se estaba desarrollando. No obstante, digamos, el uso de criptomonedas sí ha motivado varias discusiones. Como banquero central, pues nosotros básicamente nos fijamos mucho en los riesgos de la utilización de las criptomonedas. Las criptomonedas tienen, digamos, desde el punto de vista, digamos, de desventajas, si se puede decir de esa manera, tienen un carácter anónimo, es utilizado mediante seudónimos. Y desde el punto de vista prácticamente en el ámbito de lavado de dinero, la dificultad de la trazabilidad de las transacciones que se hacen con criptomonedas. Es bien sabido de que las criptomonedas también se utilizan en la dark web para operaciones ilícitas. Son, digamos, monedas que son susceptibles para utilizarse en transacciones ilícitas. Eso sin ignorar que tienen grandes ventajas que, digamos, hacen que sea atractiva la utilización de las mismas. Tecnológicamente hablando, son un avance enorme. Criptomonedas como el Bitcoin, digamos, con la ventaja de que pueden utilizarse en todo el mundo, donde, digamos, el usuario tiene la libertad de no estar sujeto a esa limitación que genera el tener que operar en horarios predeterminados, tener que, digamos, estar sujetos a horarios específicos. Ese tipo de cosas hacen que sea, digamos, atractivo. También hay que reconocer que las criptomonedas, particularmente el Bitcoin, ofrecen una ventaja adicional sobre cuentas de depósito, por ejemplo, que es la privacidad. En las cuentas de depósitos uno tiene que dar muchos datos, información personal, y eso generalmente pues invade de alguna forma la privacidad de las personas. Otro tema es la naturaleza jurídica de los instrumentos, cómo deben de considerarse y el alcance de regulación. A este respecto me referiré más adelante. El potencial uso masivo como instrumentos de pago por el bajo costo de las transferencias también ha sido motivo de discusión. Algo que también se mencionaba que tiene que ver con la forma como se conduce tradicionalmente la política monetaria. Un uso extensivo de criptomonedas podría afectar realmente la conducción de la política monetaria y tener implicaciones también en términos de estabilidad financiera. También es importante mencionar que en su diseño las criptomonedas no fueron, digamos, concebidas para hacer intermediación financiera. Es decir, no se está pensando en que éstas puedan, digamos, realizar operaciones de crédito. Sin embargo, uno escucha algunas ideas donde ese uso también podría existir. Y una moneda descentralizada utilizada para hacer intermediación financiera es, digamos, un tema que habría que ver también con cuidado. La aparición de criptomonedas también abrió la discusión sobre la soberanía monetaria de los países, es decir, la capacidad de los países para determinar su política monetaria. Y esto quiere decir que los gobiernos y las instituciones en todo el mundo están explorando aplicaciones, oportunidades y riesgos para regular estos instrumentos. Generalmente las criptomonedas de alguna forma ya están incluidas dentro de las regulaciones existentes, pero no hay regulaciones específicas, digamos, sino, digamos, información que tiene que ver con protección al consumidor y normas asociadas al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Y algo que me gustaría enfatizar es que no hay consenso sobre la naturaleza jurídica de las criptomonedas. Si son dinero, si son una moneda, si son un valor, si son un instrumento de pago, un activo financiero, entre otros. Y concentrándome en lo que es dinero, lo que ya mencionaba Juan,
realmente para considerar una criptomoneda como dinero habría que cuestionarse si realmente puede cumplir con las tres funciones principales del dinero, que es ser un medio de pago, ser una unidad de cuenta y ser una reserva de valor. En realidad, por el momento uno puede decir de que ser un medio de pago es una función que las criptomonedas cumplen con cierta eficiencia. Juan también destacó que, digamos, el Bitcoin no es el único tipo de moneda. Yo no voy a utilizar detalles aquí. Mencionar que el Bitcoin es una moneda que uno la puede catalogar como de refugio, que podría generar algún tipo de protección contra la inflación, la depreciación cambiaria, etcétera. Monedas digitales, particularmente el Facebook Libra, las utility token, que es básicamente proporcionar a los compradores garantía de poder consumir determinados bienes y servicios, y los security token, que es una representación digitalizada de una fracción de un activo real. Y también existen las monedas digitales de Banco Central, como bien destacaba Leslie. Si realmente monedas como el Bitcoin pueden servir de refugio, es un tema cuestionable por su alta volatilidad. En la gráfica en pantalla pueden ustedes ver la cotización de hoy a la 1 de la tarde. El mercado hoy abrió por debajo de esa barrera psicológica de los $30,000 por cada Bitcoin, más o menos alrededor de $29,000 por Bitcoin. Esa cotización de hoy a las 8 de la mañana hacía que las ganancias que se tuvieron durante principios de 2021 a la fecha, pues básicamente se perdieran. Este aumento que observamos desde enero, que llegó más o menos a mediados de abril, se cae, y básicamente la cotización actual es la que privaba a inicios del año. Un activo con esta volatilidad pues es bastante relevante. Yo diría esa volatilidad no es de solamente 2021 ni de 2020. En 2017 es un año donde uno observa que la volatilidad del Bitcoin fue altamente grande. Empezó el año 2017 con una cotización de $993 por Bitcoin y terminó ese año con una cotización de 19,650 por cada Bitcoin. Esto es un incremento de 1,880% aproximadamente. Pero para febrero del año siguiente, en 2018, la cotización ya había caído a 6,905. Entonces la pregunta es si realmente este tipo de monedas podrían hacer un refugio de valor. Y el otro tema que quizás puede ser relevante en el caso particular del Bitcoin es si esto podría disminuir la volatilidad. En teoría, uno podría decir que la volatilidad disminuiría en la medida en que la aceptación del Bitcoin es más generalizada. Y a ese respecto, digamos, decir que a pesar de que ha estado aumentando, digamos, el uso de las monedas, y a pesar de que tenemos, digamos, una aceptación que ha estado incrementándose, con datos de 2019, 328,000 operaciones fueron realizadas a nivel global con Bitcoins, comparado con 69 millones que hizo la Fed de operaciones diarias y 379 millones de pagos realizados por Visa. Las monedas, es una cantidad de varios miles. Las más relevantes son el Bitcoin, Ethereum, Tether, Ripple y Dogecoin. Pueden ustedes ver que la más importante es Bitcoin, seguida por Ethereum. Pasando al tema de las monedas digitales de bancos centrales, en la medida en que aumenta la participación del sector privado en el mercado de monedas digitales, pues obviamente los bancos centrales empiezan a interesarse en dos aspectos. Primero, mejorar la infraestructura de sus sistemas de pagos, y el segundo, analizar la posibilidad de desarrollar su propia moneda virtual. Independientemente de que la moneda virtual sea emitida de manera descentralizada y privada, como las monedas virtuales que mencioné anteriormente, o que sean emitidas de manera centralizada por el Banco Central, de todas formas, esto podría modificar la forma como se conduce la política monetaria en un país.
Aquí mencionar en la diapositiva en pantalla, ustedes pueden ver que en el estado actual de las monedas emitidas por bancos centrales, hay del total, digamos que ya mencionó Leslie, 9.5%. Se ha cancelado el proyecto de investigación o el proyecto de implementación mediante el plan piloto. El 51% está en investigación, el 17.4% ya está en un plan piloto, el 20.3% en desarrollo y 1.4% ya se encuentra emitido. Estas diapositivas pues están en la presentación que se las podríamos compartir. En realidad es lo que ya mencionó Leslie. Yo destacaría, digamos, los países más avanzados, Estados Unidos, como región, la zona del euro, la República Popular China, Suecia, Uruguay y Bahamas, que encuentran un amplio avance. De acuerdo con lo que uno puede analizar respecto a las monedas digitales emitidas por bancos centrales, aquellos países con instituciones débiles y baja estabilidad financiera. Johnny, 2 minutos, por favor. Gracias. No deberían considerar emitir monedas digitales. Porque es poco probable que en este caso la introducción de monedas digitales sea aceptada por el público y podrían tener ese problema de falta de aceptación y causar efectos adversos en el sistema financiero. Algunos países desarrollados han enfatizado la necesidad de seguir investigando el tema y la comprensión de las oportunidades y los desafíos que enfrentaría un banco central, como mencioné, la modificación de su política monetaria, son un pilar fundamental. Estoy usando un indicador de Citigroup de 2019 que básicamente trata de analizar cómo está listo un país para adoptar monedas digitales. Guatemala está en el puesto 62, con otros países de América Latina, catalogado como un país que se encuentra en una situación emergente para poder emitir monedas digitales por parte de los bancos centrales. En el caso de Guatemala, digamos, habría que modificar leyes relacionadas con la protección de datos personales, con lavado de dinero, sistemas de pago, protección del usuario, riesgos operacionales en el caso de los bancos que operen con el Banco Central y la administración del riesgo tecnológico. Yo aquí me quedo y estoy atento a tu pregunta, Mariano. Gracias, Johnny. Debo de anticipar que incluso antes de tu presentación ya el público estaba planteándole preguntas al Banco Central, al jefe economista y jefe del Banco de Guatemala. Y creo que en el transcurso del evento vamos a poder plantear varias, pero hay una que es recurrente y se refiere si el Banco de Guatemala, en qué fase está diseñando, está investigando el Quetzal digital. ¿Es algo que está en el radar? ¿Están ustedes, los técnicos, tus equipos técnicos, trabajando, investigando, desarrollando, proponiendo, o es algo que ya al interno todavía faltan decisiones para avanzar en ese tema? De hecho, estamos en la fase de investigación, Mariano. Muchas gracias por la pregunta. Sobre aspectos tecnológicos, sobre aspectos de política monetaria y sobre aspectos de regulación. Y en particular, viendo la experiencia internacional de países emergentes y en desarrollo, Mariano. Estamos en esa fase de investigación. Bien, gracias, Johnny. Creo que podrá ser uno de los temas hacia futuro que tendríamos que profundizar. Quiero darle la bienvenida a Olaf Dirkmaat. Olaf ha sido invitado a este panel, no solo como profesor universitario, pero en particular porque es un usuario de criptomonedas desde los primeros pasos, primeros días. Ya creo que son como 8, 9, 10 años donde Olaf ha estado involucrado. Y no solo lo ha estudiado, lo ha investigado, sino ha sido un participante activo. Así que, Olaf, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Mariano, muchísimas gracias por la invitación, es un gran gusto estar con todos ustedes. Y efectivamente, ¿no? Yo siempre hago la broma de que yo llegaba
a las conferencias sobre criptomonedas y blockchain cuando todavía no estaban llegando los trajes. Los trajes son típicamente los banqueros y las personas que trabajan en el sector financiero que se empezaron a interesar en criptomonedas mucho después. Nosotros ya estamos patrocinando eventos alrededor del tema desde el 2013 y creo que puedo aportar un grano tal vez de mi punto de vista al debate, ¿no? Y yo encantado de seguir debatiendo después. Hoy voy a tratar de hacer 3 puntos, entonces espero que pueden ver mi pantalla, pero voy a hacer 3 puntos y el primer punto es efectivamente que yo creo que hay graves problemas con el Bitcoin. Entonces, yo creo que el protocolo y el actual precio del Bitcoin, ambos son insostenibles. Entonces, voy a tratar de explicar más o menos por qué creo eso. Yo he sido un usuario de criptomonedas, yo estaba incluso cercano al CTO, que ya no es el CTO, pero antes el CTO, el Chief Technology Officer de Ripple, y yo tengo que admitir que tenía Bitcoins y Ripple, pero vendí todo en enero de este año y también hace 2-3 años en el 2018, cuando tuvimos otro auge, ¿no? Cuando llegó el precio del Bitcoin bastante alto. Entonces voy a explicar eso, después voy a tratar de llevarlo al caso de Salvador, voy a tratar de explicar por qué creo que está muy mal lo que está pasando y cómo se podría mejorar y ojalá podríamos ahí arrancar el debate. Entonces, no es nuevo, yo he escrito mucho de estos temas. Aquí hay un artículo incluso antes del primer auge en el precio del Bitcoin, que fue en el 2017, y aquí ya reconocíamos que había un problema con el protocolo de Bitcoin, que hace que el modelo detrás del Bitcoin y en específico detrás de los mineros de Bitcoin que sostienen toda la red de pagos, todo el blockchain de Bitcoin, pues efectivamente tiene un par de puntos débiles y creo que esos puntos débiles lo va a llevar incluso a la ruina de Bitcoin. Sin embargo, en este mismo artículo trato de hacer la comparación con una aplicación que tal vez muchos conocen todavía, que se llama Napster. Napster usábamos cuando éramos jóvenes para descargar canciones ilegales y era una aplicación que se llama en inglés peer-to-peer, par a par. Es decir, yo podía descargar canciones, archivos MP3, directamente a las computadoras de desconocidos. Entonces, sin ningún tipo de intermediario, únicamente con esta plataforma, con esta app, podía acceder a cualquier archivo de música en el mundo. Y al final aplican más o menos la misma tecnología al dinero. Sin embargo, hay una diferencia muy clave. A un lado, la música se puede copiar y pegar, es decir, mi satisfacción de una canción no se reduce porque Mariano está escuchando la misma canción, es decir, no hay ningún problema, pero en el dinero es clave que si yo tengo un archivo, si yo tengo algo virtual que va a funcionar como dinero, tiene que ser completamente escaso. No se debería de poder copiar y pegar tal como un archivo de MP3. Y bueno, ahí llega efectivamente en los años 90 ya un movimiento de libertarios, muchos de ellos migrantes que vienen de países como Hungría, donde sufrieron las consecuencias de una hiperinflación. Entonces su preocupación es de cómo limitamos el poder del Estado sobre el control del dinero, cómo evitamos que el sector bancario se acuesta con los gobernantes y así destruyendo el valor de la moneda, pues se sale con lo suyo a costa de la población y la clase media de estos países. Entonces, efectivamente, la solución de ellos es algo que se conoce hoy por hoy como proof of work. Proof of work es básicamente imponer un costo a algo que no tiene costo. Copiar y pegar una canción MP3, un archivo, no tiene costo. Entonces, la idea era imponer algún tipo de costo de forma artificial, ¿no? Y bueno, eso es interesante la idea y creo que mucho de este espíritu de quitar el control del Estado de la moneda, del dinero, se puede ver en muchos principios de diseño todavía de Bitcoin. Sin embargo, el diseño de Bitcoin está hecho de tal forma que efectivamente la volatilidad es un gran problema. Entonces yo me acuerdo muy bien porque yo conocí a estos chicos, todos eran chicos de BitPay, y BitPay efectivamente es uno de los vendedores de soluciones de pago. Es decir, si ustedes quieren tener una pasarela de pago en sus páginas web o si quieren aceptar Bitcoins en su tienda, pues BitPay hace exactamente eso. Y lo está haciendo desde hace 9 o 10 años o incluso más. Llegaron a Holanda en el 2015, yo les ayudé personalmente a conseguir una oficina, se volvieron vecinos y por eso
conozco también la problemática desde cerca. Uno de los problemas es que, claro, la mayoría de vendedores no quiere Bitcoin, entonces acepta Bitcoin para convertirlo directamente en euros o en dólares. Sin embargo, hay unos cuantos riesgos en el proceso que uno no contempla. Uno es este mito de que cualquier transacción en Bitcoin es inmediata. No es inmediata. De hecho, el protocolo está escrito de tal forma que tarda típicamente 10 minutos en que se confirme un bloque, es decir, cuando se confirma una transacción. Por lo cual, efectivamente, el BitPay tiene esos mismos 10 minutos. Si yo vendo algo en mi página web y alguien da clic en pagar, pues efectivamente no puedo esperar 10 minutos a que se confirme el pago. Pero imagínense que sí vamos a esperar los 10 minutos. ¿Qué pasa después de los 10 minutos? Pues ahí efectivamente se hace la confirmación del pago en el blockchain, ¿verdad? Y ahí está el reto de convertirlo lo más antes posible a dólares o a euros. Y aquí lo más rápido posible tampoco es inmediato. Significa que hay un tiempo que depende mucho de cómo está el mercado. Hay un tiempo donde algunos de los agentes económicos van a incurrir un riesgo cambiario. Y sabemos que el Bitcoin es muy volátil. En los últimos 7 días ha perdido 23% su valor. Y aquí llegamos a uno de los argumentos que creo que son falsos. Hace 5 o 6 años siempre me decían, pero no, Olaf, va a bajar la volatilidad del Bitcoin en la medida que la gente vaya adoptando el Bitcoin, y que ha resultado una completa mentira, una farsa. Debe ser claro para cualquier observador imparcial. No puedo ponerlo de otra forma. En este caso, vemos que incluso la volatilidad y cualquier tipo de volatilidad, puede ser semanal, puede ser mensual, puede ser intradía, puede ser por hora, cualquier tipo de volatilidad es muchísimo más alta que cualquier volatilidad de cualquier moneda. Y efectivamente no ha mejorado, no ha bajado la volatilidad, se ha empeorado. La volatilidad es cada vez peor. Y entonces, ¿cuánta más gente debe adoptar el Bitcoin para que no sea tan volátil? Y siempre hago la comparación con el Quetzal, porque estamos en Guatemala. Y resulta que si tomamos la oferta monetaria M1, que incluye todos los billetes y todos los depósitos en circulación, digamos, en Guatemala, y tomamos el precio de un Quetzal, ¿verdad? En términos de dólares, es decir, un dólar vale 7.7 quetzales, y hacemos el cálculo y calculamos la capitalización del Quetzal, llegamos a un monto de 17,000 millones de dólares. ¿Qué tan grande es la capitalización del Bitcoin? Si tomamos todos los Bitcoins en circulación, lo multiplicamos por el precio actual, que este cálculo fue antes de que bajó el precio, pero es más o menos 700,000 millones de dólares. Entonces ya estamos hablando de un mercado que aparentemente es 41 veces más grande que el mercado de Quetzal. Y sin embargo, el Quetzal no tiene los movimientos intradía, no tiene los movimientos semanales, no tiene los movimientos mensuales que tiene el Bitcoin. Entonces no se va a volver menos volátil. Y efectivamente esta volatilidad no solo es contra el dólar, que es algo que algunos seguidores de Bitcoin no entienden. Efectivamente la volatilidad también es contra todos los bienes y productos en una economía. Por lo cual, si empiezas a denominar todos los precios, por ejemplo, en Salvador, en términos de Bitcoin, pues no es que se va a reducir la volatilidad. Solo vas a tener unos precios muchísimo más volátiles de lo que actualmente serían en términos de dólares. Es decir, no se resuelve el problema solo imponiendo una unidad de cuenta como el Bitcoin. Y aquí creo que hay un problema en el diseño. Creo que hay un mal entendimiento. Y creo que voy a hacer lo más corto posible con esto. Efectivamente, el Bitcoin tiene una oferta fija y estable. Y claro, cualquier cambio en la demanda, por eso se va a acoplar a través de un cambio en el precio. Si hay mucha demanda, el precio del Bitcoin se va a disparar y viceversa. Eso es lo que genera la volatilidad. Y efectivamente el oro no funciona así. Yo he trabajado yo mismo en 5 años o más en el mundo del oro físico. El oro no es un mercado, hay 2 mercados de oro. Hay un mercado de oro monetario y hay un mercado de oro no monetario, de joyería típicamente. Por ejemplo, en la India, donde decoran efectivamente la mujer, ¿verdad? En una boda, pues lo llenan de oro.
Y hay arbitraje entre los dos. Si hay mucha demanda por oro monetario, pues se va a reducir la demanda por oro no monetario. Y así se mantiene un balance mucho más sofisticado de lo que se ha logrado hasta el momento en el Bitcoin. Y luego el oro bancarizado tiene la banca. Y la banca, como tal vez Johnny nos puede explicar, funciona como una armónica. Es decir, cuando hay mucha demanda, se puede expandir, y cuando hay menos demanda por medios de pago, pues se va a contraer. Eso es cómo funciona la banca moderna. Y el Bitcoin no tiene eso. El Bitcoin tiene la oferta completamente fija. Y aquí llegamos al punto de insostenibilidad del Bitcoin, porque también sabemos, o deberíamos saber, que es señoriaje. Señoriaje es lo que gana el emisor de una moneda, en este caso el Banguat, si hablamos de Guatemala, por emitir una moneda, en este caso el Quetzal. En el caso del Bitcoin sabemos que no hay control centralizado, es decir, el señoriaje lo ganan los mineros. Y efectivamente ellos, como mineros, ¿verdad? Ganan señoriaje. ¿Cómo ganan señoriaje? Pues minan, y eso genera un Bitcoin, y luego pueden vender el Bitcoin en el mercado, pueden obtener dólares, ¿no? Pero aquí hay algo interesante, porque el señoriaje del Bitcoin, de los mineros del Bitcoin, es muy diferente del señoriaje de un banco central. Un banco Olaf, central... un minuto, por favor. Gracias. Un banco central típicamente no gana señoriaje por una apreciación de la moneda. Y los mineros de Bitcoin activamente especulan sobre un aumento en el Bitcoin. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Efectivamente, una transacción en Bitcoin tampoco es barato, que es otro mito. Esos son las comisiones que uno tiene que pagar actualmente, que son unos $10. Pero si incluso agarramos el costo total, que incluye el premio por minar a los mineros, la recompensa por minar, llegamos a un monto de $150 en total. Y en la medida que se va creando menos Bitcoins, los fees, las comisiones tienen que subir. Y si no hay mineros, no hay Bitcoin. En cambio, en el oro físico, si no hay mineros, da igual. El oro no desaparece. Pero si no hay mineros en el Bitcoin, pues no hay Bitcoin, efectivamente. Entonces, por último, si tengo 30 segundos más, curso forzoso legal. Primero hay un choque entre el derecho o el libre contrato a un lado y el curso legal a otro lado. En algunos países, como en Holanda, pues se da más prioridad al libre contrato. Y creo que el problema no es el problema curso legal. El problema es el tratamiento impositivo, los impuestos que se cobra sobre las criptomonedas, que impide la adopción de ellos. Lo que necesitamos es abrir el mercado, dejar que compitan diferentes criptomonedas, no solo el Bitcoin, y trato de pedir a las autoridades en Salvador que abren el campo, que compiten no solo el Bitcoin con el dólar, sino todas las criptomonedas, y sin obligar el uso de ellos. Entonces, muchísimas gracias, y ahí está mi intervención. Gracias, Olaf. Gracias pues a cada uno de los panelistas. Lograron cumplir con el tiempo, pero más importante, han logrado llenar las expectativas gracias a casi 300 participantes dentro de nuestra plataforma. Ya Ana Lucía después nos pasará el reporte en Facebook Live cuántas personas también se han incorporado. Hay más, casi 35 preguntas. Hay muchos comentarios en el chat, la verdad necesitaríamos mucho más tiempo. Quiero recordarles que este es el primer evento de varios que ya están programados para las próximas semanas, así que si hay un tema que le llama la atención a los participantes, que consideren que debemos ampliar y profundizar, por favor, háganos la sugerencia, y así es Estrategia, va a organizar y va a invitar no solo a estos panelistas, sino a otros expertos para que nos ayuden a comprender si estamos listos para criptomonedas. Leslie, inicio contigo. Hay una pregunta, sabemos que hay usuarios en Guatemala, hay muchos usuarios en Guatemala, hay muchos participantes que han planteado, incluso han cuestionado a los panelistas y dicen, bueno, como que está muy básico todo esto, sí, pero eso es una minoría. Y hay una pregunta que te quiero hacer, y es si en este momento se puede minar legalmente en Guatemala, si se puede estar invirtiendo en criptomonedas en y desde Guatemala, y si no, ¿qué es lo que debería de suceder o qué debe de preocuparse esa persona que ya lo está haciendo o que a partir de lo que está sucediendo en El Salvador y otras cosas quisiera hacerlo para ya sea especular, invertir,
en fin, el deseo que tenga. Al día de hoy, la minería y también la inversión en criptomonedas no está prohibido en Guatemala. No existe una norma prohibitiva. Ahora bien, sí debo mencionar que en febrero de este año, la Superintendencia de Bancos hizo una declaración pública, por así decirlo, que pareciera que tuvo una bola de cristal adelantándose a lo que iba a suceder en El Salvador, porque claramente declararon que Guatemala no reconoce ninguna otra moneda más que el quetzal como moneda de curso legal. Hacen ver a la población los riesgos de la inversión en las criptomonedas, hacen ver también que las casas de cambio y de exchange, las casas de exchange no están reguladas y no son sujetas a supervisión por la superintendencia. Eso es lo único que se ha dicho al respecto. Por lo demás, no está prohibida al momento la inversión en criptomonedas. Olaf, hay muchas preguntas, sobre todo porque al final pues dejaste muchas inquietudes, pero vamos a tratar de concentrarlas. A tu criterio, las personas interesadas en invertir, insisto, en ser usuarios de criptomonedas, en fin, pero quieren hacerlo a través de plataformas o inscribirse en una plataforma o un exchange, ¿qué debe de verificar? ¿Qué preguntas se debe de hacer? ¿Qué tiene que buscar para que no resulte que se está inscribiendo o que está aportando o que está depositando a algo que es ilegal o es una estafa? ¿Cuáles serían como esos puntos que tú sugerirías que deben de preocuparse, velar, leer, encontrar, revisar para iniciarse en este mundo de las criptomonedas? Sí, es muy interesante porque cabal esté invitado a la Universidad Nick Szabo. Hay una buenísima entrevista, por cierto, de Nick Szabo, que creo que cualquiera que piensa en comprar o hacer cualquier cosa con criptomonedas lo tiene que escuchar primero. Es realizado por un estadounidense que se llama Tim Ferriss, que ha escrito muchos libros. Y Nick Szabo siempre me decía que los intermediarios en el Bitcoin son entre los más peligrosos del mundo. El protocolo es muy seguro, para eso está diseñado. Y creo que el mayor problema, el mayor robo del protocolo ha sido como $18,000 y eso fue hace un montón de años. Nunca ha fallado el protocolo. Lo que sí han fallado son los propios intermediarios. Algunos simplemente son estafadores, otros son hackeados y por eso pierden dinero. De hecho, en el caso de BitPay, que mencioné en mi presentación, le robaron $1.8 millones. Entonces, claro, eso afecta a la estabilidad de esos mismos intermediarios. Y entonces la pregunta efectivamente que uno debe hacer es quién está detrás del exchange. Entonces yo, por ejemplo, en lo personal conozco muy bien los de Kraken. Kraken es un intermediario en Estados Unidos que es muy fiable. Y ellos siempre han expresado la idea o el deseo de incorporar de alguna forma el oro físico con el mundo de criptomonedas y hemos tenido discusiones muy interesantes al respecto, pero siento que es un partido fiable, serio, que tiene muchas precauciones, que atrae un buen tipo de cliente. Entonces, al final es un tipo de diligencia que también uno debe hacer cuando escoge un banco. Y tal vez lo que hace justamente, o lo que hacen las leyes de curso forzoso, es quitar un poquito la responsabilidad de los ciudadanos en investigar y hacer sus diligencias al momento de escoger un banco. Claro, como no hay regulaciones y no hay un seguro de depósito en el mundo de Bitcoin, pues efectivamente esa responsabilidad personal todavía existe. Entonces, hagan su diligencia, piensen quién está detrás de este intermediario y siempre aseguren que están dentro de la plataforma del intermediario. Johnny, hacia el Banco Central, insisto, hay muchas preguntas, pero hay una que me llama la atención que te la quiero trasladar, y es que a partir de la decisión de la Asamblea de El Salvador de aprobar la ley Bitcoin, estamos en esos 90 días antes de que entre totalmente en vigencia la ley Bitcoin en El Salvador. Se están haciendo muchas cosas y en ese sentido, ¿qué está haciendo el Banco de Guatemala? Recordemos que El Salvador es uno de los principales socios comerciales, tenemos un intercambio no solo financiero, hay bancos guatemaltecos en El Salvador, hay intercambio comercial, como lo decía,
muchos guatemaltecos van a El Salvador, salvadoreños vienen a Guatemala, en fin, es algo que definitivamente en el caso guatemalteco, pues lo tenemos no solo a la par, sino tendremos algún impacto e incidencia. ¿Qué se está preparando para estos 90 días en concreto a partir de la entrada en vigencia de la ley Bitcoin en El Salvador? Muchas gracias, Mariano, porque realmente la pregunta me da la oportunidad de expresar algunas cosas con relación a este tema reciente. Y el primer comentario que quiero hacer es que realmente el tema de la aceptación general de una moneda como el Bitcoin uno lo puede hacer por decreto y decir que una moneda virtual sea de curso forzoso. Pero ahí hay un problema grave que es cómo crear una moneda de curso forzoso sin que el Banco Central tenga control sobre la oferta monetaria. Como decía Olaf, la política monetaria puede ajustar la oferta monetaria de acuerdo con las condiciones imperantes en la economía y en el mercado. Pero ¿cómo puedo yo ajustar la oferta de una moneda sobre la cual no tengo control? Ese es el primer tema. El otro tema es que en el caso de El Salvador se le está dando un tratamiento como que en realidad fuera una divisa, porque se está estableciendo un tipo de cambio entre el Bitcoin y el dólar que sería determinado por el mercado, pero si yo quiero que tenga un curso forzoso, tengo que garantizar la convertibilidad de la moneda. Eso quiere decir que todo aquel que no quiera ser tenedor de Bitcoins pueda convertirlo, como dice la ley, de manera inmediata en dólares de los Estados Unidos. Y para eso se crea un fideicomiso que va a ser alimentado por un monto, si no mal recuerdo, de alrededor de 175 millones de dólares, con variaciones como las que destacaba Olaf, de casi 22% en un par de días. Entonces, en realidad, digamos, la recurrencia de gente que esté presionando a ese fideicomiso por convertir sus bitcoins en dólares puede ser muy grande. El otro tema es que para que sea de curso forzoso, también las obligaciones tributarias tengo que garantizar que puedan pagarse en esa moneda. El tema es las repercusiones fiscales que tendría una ley como esta, no solamente en términos de la garantía cambiaria que se está dando, que básicamente sería la volatilidad propia de esta moneda, sino además el hecho de cómo se podría erosionar la carga tributaria en caso de que hubiese una pérdida de valor de los bitcoins que se recibirían como pago. Los 90 días son los en que entraría en vigencia la ley. Hay que recordar que la ley es una ley de pocos artículos, hay que reglamentarla. Esta va a ser reglamentada por el Banco Central y la Superintendencia de Bancos en El Salvador. En realidad se encuentran varias cosas que son difíciles de implementar. Ya supimos que El Salvador pidió asistencia a organismos internacionales como el Banco Mundial y al Banco Centroamericano de Integración Económica, pero en realidad es un gran reto implementar esa ley, no solamente por los factores económicos, sino también porque el Estado se está comprometiendo a crear alternativas o promover alternativas que permitan realizar las transacciones y operaciones en bitcoins. Esto va desde, digamos, arreglos institucionales hasta incluso aspectos tecnológicos. ¿Cómo afectaría a Guatemala? Pues sin duda nosotros vemos riesgos en la parte comercial. Sin embargo, la parte comercial consideramos que seguirá siendo realizada en dólares de los Estados Unidos. Los bancos regionales que operan en El Salvador, pues realmente quizá lo más probable sea que deshagan sus posiciones muy rápidamente en bitcoins y presionen de alguna forma al fideicomiso que se vaya a crear. Pero sí hay digamos, una preocupación de que esto ocurra. De alguna manera estamos pensando de que por los problemas para implementar la ley es poco probable que logre implementarse en 90 días. Juan Diana, uno de los argumentos que utilizó El Salvador para impulsar la ley fue el ingreso masivo que tienen de remesas familiares. Guatemala también tiene un tema importante de ingreso de remesas familiares y que eso es utilizar criptomonedas, utilizar blockchain
blockchain ayuda a abaratar esa transferencia porque se eliminan intermediarios y los usuarios, los receptores de remesas, pues recibirían más de lo que actualmente están recibiendo. A tu criterio, este es un argumento para un país como Guatemala, que recibe tantas remesas y otros países, pero también por la cercanía que se tiene con los Estados Unidos y desde donde surgen muchas de estas ideas, propuestas, tecnologías y que por lo tanto nos podríamos beneficiar. Bueno, a ver, gracias por la pregunta. Yo creo que más que una opción o un deseo, el tema de las comisiones es una realidad y es un dato, ¿no? Hace poco, no recuerdo exactamente el total de comisiones que publicó, creo que fue el presidente de El Salvador, el aumento en las remesas que hubo en Bitcoin en un periodo corto de tiempo luego de la aprobación de la ley, y se calculó exactamente las comisiones y eran realmente muy bajas. Hay que tener presente que hay ciertas mejoras tecnológicas, se ha mencionado en el chat, el tema de la Lightning Network. Bueno, ahora está en implementación el Taproot, es una mejora en el protocolo que va a traer ciertas facilidades también, que no hay que perder de vista, y en mi opinión, no hay que subestimar esta herramienta, ¿no? Me parece que los resultados preliminares están mostrando que funciona en cuanto a la pregunta concreta del tema del envío de las remesas. Sobre todo en economías o en sociedades donde ya lo venían utilizando, ¿no? Un poco hablábamos en el panel anterior, perdón, antes de comenzar la presentación, en tras bambalinas, digamos, que ya habían economías que estaban parcialmente, aunque sea bitcoinizadas, ¿no? Entonces, creo que puede representar una ventaja a los efectos de las remesas y puede resultar productivo la herramienta, sin perjuicio de los riesgos o de las dificultades que por ejemplo, por nombrar, mencionaba Johnny recién, los desafíos, alguna especie de advertencia o reparo también hizo Olaf. Pero bueno, ahí acotan en el chat que fueron $4.58 el tema de las comisiones por un total de 20.000 transacciones. Gracias, Ibao. Y bueno, en definitiva la respuesta es, esto puede funcionar a los efectos de las remesas y de hecho parecería que ya está funcionando, traducido a datos concretos. Después, obviamente, no tengo la posibilidad de verificar la veracidad de los datos que se están proporcionando, pero es lo que trascendió públicamente. Gracias. Vamos a ir cerrando este evento. Le vamos a otorgar un minuto a cada uno de los panelistas para un mensaje final, una observación, algo que les pudiera haber quedado en el tintero o que identificaron ya sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Leslie, por favor, después Juan, Johnny y cerramos con Olaf. Un minuto. La única observación que quisiera hacer es que la tecnología blockchain, las criptomonedas en general, vino para quedarse. No tenemos una bola de cristal para saber de qué forma van a evolucionar, pero lo que sí quisiera dejar como un mensaje para todos es que nos eduquemos, nos informemos, leamos, porque seguramente estas tecnologías van a ir formando parte de nuestra vida, de nuestros negocios, cada vez más. Eso es lo que dejo. Gracias. Juan. En cuanto a la observación mía, simplemente decir que este tema despierta muchas pasiones, muchas rivalidades, algo de eso se ha dejado ver en el chat, pero me parece que como todo fenómeno complejo, moderno y sobre el cual estamos atravesando, hay que tomarlo con la postura más intermedia que se pueda. Bien, no es ni todo mal, no es ni todo bien, ni soluciona todos nuestros problemas. Me parece que hay que tender a ver las ventajas y las desventajas que esto tiene y entender que estamos atravesando un cambio de realidad, o por lo menos a la que estábamos acostumbrados, y bueno, de esa manera tomarlo y tratar de no tomar opciones extremas, ¿no? En cuanto a esto y intentar tomar distancia y analizarlo de lo más objetivo posible. Comparto lo que decía Leslie, mucha educación financiera, mucho investigar el tema, informarse sobre el tema, y el que quiera usar la herramienta que la use y el que no, pero bueno, eso es
tratar de despasionalizar este tema, nada más. Gracias, Juan. Johnny, por favor. Sí, gracias, Mariano. Sí, yo quisiera destacar que digamos, el tema de las criptomonedas no está prohibido por la ley y tampoco el minado, el uso. Actualmente, digamos, como ha sido declarado por las autoridades financieras y monetarias de Guatemala, en realidad está siendo utilizado particularmente el tema del Bitcoin con fines especulativos, digamos. Hay otras monedas, pero la de mayor utilización es el Bitcoin. La advertencia es simple y sencillamente que esto corre por cuenta y riesgo del usuario, que va a haber, digamos, o es inevitable que sigan desarrollándose las criptomonedas y que hayan otras criptomonedas que, digamos, de alguna forma superen las debilidades del Bitcoin. Creo que es una realidad. Se va a tener que generar en el futuro regulación para las criptomonedas, como ha estado siendo reconocido por la mayor parte del mundo, pero no hay regulación todavía específica para determinadas criptomonedas. Por lo tanto, mencionar que esto es, digamos, un riesgo del usuario y que cuando el uso sea más masivo en Guatemala, como lo va a hacer en otros países seguramente, pues la regulación va a ser necesaria. En algunos países se ha discutido, de hecho, el riesgo de que haya, en efecto, una sobreregulación para un mercado que en realidad quería ser libre de la regulación. Gracias. Gracias, Johnny. Olaf, por favor. Sí, quería decir algo de las remesas, porque Bukele también mencionó el tema de remesas. La remesa promedia son como $300, si no me equivoco, a Watt al menos. Si hablamos de 5%, que es el costo de una remesa, más o menos estamos hablando de $15 por remesa. El Bitcoin impone unos costos de transacción y no solo las comisiones, etcétera, sino también la volatilidad intradía de la propia remesa, que efectivamente no creo que se va a adoptar como medio para enviar remesas. Pero como podamos apreciar, hay muchas otras monedas como los stablecoins, las monedas estables que están atados de alguna forma a la unidad de cuenta, que es el dólar, tiene mucho más potencial. Pero esas criptomonedas, esas stablecoins, no están contemplados en el marco de ley o en la propuesta de ley que sale de Salvador. Entonces, al final hay que abrir ese campo para que los salvadoreños y tal vez un día también los guatemaltecos pueden tener mayores opciones para mandar sus remesas y para que la gente aquí recibe y gaste sus remesas. Y creo que solo que aquí llegas a un punto, y si hablamos de los ultralibertarios, que obviamente diseñaron gran parte de lo que hoy por hoy es Bitcoin, uno de sus miedos era el riesgo de contraparte. Y si hablamos de stablecoins, todos los stablecoins tienen riesgo de contraparte. En algún lado hay algún lazo al mundo real, al dólar. Y entonces son vulnerables en ese sentido. Y el Bitcoin en ese sentido no es vulnerable. Entonces ahí vemos dos problemas y no veo yo directamente la solución, pero hay que abrir el campo para que el mercado descubre la solución. Bien, Olaf, muchísimas gracias. Gracias a todos los panelistas, gracias a los participantes, como lo anunciamos, como lo anunció Pablo Hurtado al inicio de este evento. Este es el primero de varios que tenemos programados. A través de redes sociales vamos a hacer una especie de sondeo para algunos de los temas que hemos identificado. Los participantes y otros podrán sugerirnos cuál será el próximo tema. Como les digo, hay bastantes que tenemos que tratar y la intención de Así es precisamente ayudar a la educación financiera, ayudar a que la gente conozca más. Ya los expertos nos ayudarán en eso. Así es, también va a publicar varios de estos temas. Las láminas, las presentaciones van a estar a su disposición. Ya Ana Lucía lo dijo, en el portal de asies.org.gt lo podrán descargar. En un par de días aparecerá un pequeño documento muy general que recoge muchas de las ideas que ustedes ahora encontraron. Y después decirles también que Así es Estrategia, el brazo comercial aliado de Así es, pues a partir de ahora se va a dedicar mucho más a consultoría, a atender ya a posibles interesados, a empresas, a usuarios, en fin, ya a ver en temas mucho más específicos y concretos. Así que agradecemos nuevamente, fuimos casi 300 a través de esta
plataforma que estuvimos involucrados, creo que ha sido un éxito. Hasta la próxima. Buenas noches.